Hola, distinguida audiencia. Gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a dar inicio al cuarto y último capítulo de la vida y obra de Peter Tchaikovsky. En este conversatorio van a poder escuchar algunas de las mejores obras de este gran músico. Van a poder escuchar el concierto para violín y orquesta. Van a poder escuchar la obertura 1812 con la inclusión de la marsellesa, y van a poder escuchar la sinfonía número 6, conocida como Patética, que por cierto en ruso patético es emoción, no es la acepción española o castellana, y van a poder escuchar el capricho italiano. Debo agradecer algunos comentarios, tanto de mi consecuente hermano Gustavo Fernández, el consecuente amigo Luis Soto, que ha tenido la gentileza, además de los comentarios que nos hacen, de enviarnos uno de los tantos cuadros que ha pintado, y pintó uno en honor a Peter Tchaikovsky, que creo que Mariela Molina lo va a presentar a ustedes en algún momento para su visión. También al grupo Semen 4, que envió un mensaje que dice: qué buen conversatorio, me hizo el día por el contenido. Y un último comentario que quisiera mencionar es Marilia Urosa, casada con José Smolansky, que por cierto el apellido de Smolansky viene de Kiev. Yo no sabía eso, pero conversando con él, viene de Kiev, donde nació Joroy, y ella habla de lo interesante que ha sido para ella la vinculación que hacemos en estos conversatorios con distintos músicos y épocas, porque así demuestra ella que ha aprendido mucho. Por último, debo manifestar un profundo agradecimiento tanto en nombre de Mariela como mío, como de todos ustedes, pues porque ustedes son la clave de esto, ¿no? Que hemos recibido ya más de 10.000 visitas, y como para conmemorar los números redondos, pues 10.000 visitas ya es algo así como el privilegio de haber contado con el tiempo de ustedes dedicados a estos conversatorios de más de 200 días, pues unos más, unos menos, unos más consecuentes, pero en general ustedes son el equipo que hace esto, en definitiva, por permitirnos ingresar en vuestros hogares. Espero que disfruten este conversatorio número 4 de Tchaikovsky, y quedamos con el mayor aprecio y agradecimiento de que nos hayan escuchado, oído y enviado tantos comentarios. En un segundo atentado logra su propósito y muere el zarevich Alejandro II, que va a ser sucedido por Alejandro III. También hacia ese mismos años, muere Nicolás Rubinstein en París, que Tchaikovsky, siempre sensible, no quiere ir al funeral, de manera que evita pues ver el cadáver, ¿no? Esa sensibilidad propia. Además, hace notar, creo que en un artículo que escribió en prensa, que Anton Rubinstein era indiferente a la muerte de Nicolás, su hermano, y que él consideraba que Nicolás era superior a Anton en el piano, que debido al resentimiento interno, pues escribe su séptima ópera, que es Mazepa, ¿no? Por otra parte, gracias a una carta que él escribe
Alejandro III, que era, digamos, un apoyador de las artes, pues le entrega 3.000 rublos de plata. Peter Tchaikovsky apoya a Tanner para que suceda a Nicolás Rubinstein en el cargo de director del Conservatorio de Moscú. Tanner le pide a Tchaikovsky que sea profesor, pero además del temor escénico que siempre tuvo en las clases, pues él prefirió seguir dedicado a la composición. Y entonces él, cuando compone pues el concierto para violín, que es el de los conciertos más bellos, en aquel entonces no se entendía muy bien, pero ese concierto estuvo dedicado a un violinista Auer, que tanto él como Kotek no lo llegan a tocar por las dificultades que presentaba, y quien va a tocarlo por vez primera va a ser Adolfo Brodsky. Por cierto, Auer, a quien le dedicó Tchaikovsky este concierto, más tarde se va a convertir en un paladín de este concierto, pero ya bastante más tarde, y este es de los conciertos más oídos en el mundo. Se considera como que está entre los 3 más oídos en el mundo, ¿no?
hay un concierto donde se tocan varias obras de Peter Tchaikovsky, donde está La Tempestad, donde está ese mismo concierto para violín, está el Capricho Italiano, dos canciones adicionales y la obertura 1812. Luego escribe la suite, una suite con cascanueces, y además compone la Sinfonía Manfredo Opus 58, ¿no? Él veneraba otra vez a Mozart, y oyó la flauta mágica N veces, ¿no? Y sabiendo que Mozart no tenía la fuerza digamos, fortaleza de la música beethoveniana, ni el calor de Schumann, ni la brillantez de Meyerbeer o de Berlioz o de Wagner, que por cierto va a morir muy pronto, a los 70 años en Viena. Pues él lo que disfrutaba era de Mozart. Y oigamos lo que dice Tchaikovsky de por qué le gustaba a Mozart. Tchaikovsky describía la música de Mozart en esta forma: la música no oprime ni agita, me cautiva, decía, me deleita, me reconforta. Oír su música es sinónimo de que he hecho algo bueno en alguna buena acción en ese día. De manera que él admiraba la música de Mozart, pero nunca supo cuál era la razón de por qué la admiraba tanto, siendo un músico, ¿no? Eso me recuerda en algunos de los conversatorios que yo hice, que hicimos de Mozart, en algunos, que algún amigo me dijo: a mí me parece Mozart más de uno, ¿no? Mozart el mejor del mundo. Y yo le pregunté por qué, y tampoco tenía respuesta. Bueno, en todo caso, pues, después de eso, él le encargan una cantata y marcha en honor de Alejandro III, la cual va a ser de satisfacción del mismo. Le va a entregar un anillo de diamantes que él va a empeñar en 750 rublos, y va a perder el papel de recolección, ¿no? Por otra parte, compone el Cascanueces, que está basada en un cuento de hadas de Hoffmann. Anatolio se casa, la marcha, la obertura 1812 y el concierto de violín y de número 1 comienza a ser aplaudido en Londres y en Estados Unidos. Luego escribe la serenata para cuerda, que Anton Rubinstein decía que era su mejor obra. Qué lejos estaba Anton Rubinstein de ver la verdad. Bueno, en Rusia se prepara para hacer algunos conciertos dedicados a él. Le pagan hasta 2.400 rublos por editar su obra Mazepa. El zar le otorga la orden San Vladimiro en cuarta clase. Escribe Eugenio Onegin, y escribe la obra Manfredo, que se la va a dedicar a Balakiriev. Recuerden que Balakiriev era uno de los 5 compositores de la música rusa, muy nacionalista. Más adelante, pues, él va a resentir porque se oye de fuente directa que su mecena no había perdido tanto dinero como ella había. Ciertamente perdió mucho, pero tenía suficiente todavía. Entonces aquello lo recibe Tchaikovsky y pasa 3 años de duelo, ¿no? Porque se sintió ofendido de que ella no le haya dicho la verdad. Fíjense la sensibilidad de este hombre, ¿no? Va a perder a sus 50 años,
producto de eso, pierde la fe en sí mismo, se hace misantrópico, bueno, se hace de un pesimismo negro, se siente víctima de una crueldad producto de la que la mecena le mintió. Bueno, y a los 50 años de edad decían los rusos, parece de 60, hombre, ¿no? Algo así como le produjo una vejez prematura. Yo no lo veo tanto así pero es lo que dice la historia. Bueno, él viaja luego a Estados Unidos, donde va a tener lo que en Estados Unidos se consideraba algo muy digno, pues, que fue invitado por Andrés Carnegie, ¿no? El magnate del acero que construye el Carnegie Hall. Bueno, resulta ser que lo invitan y entonces él con Carnegie Hall hace algunas negociaciones y luego él lo invita a tocar obras de distintos autores, entre ellos él, en el Carnegie Hall, con presencia de por lo menos 500 músicos, ¿no? En el Carnegie Hall. Además de los 500 músicos, va a asistir también el secretario de Estado de ese país, va a estar John Rockefeller, que por cierto, le voy a contar una anécdota. El padre de Rockefeller, el iniciador del mundo petrolero, es el hombre que ha hecho más dinero en el mundo, en la historia, ¿no? Porque cuando se calcula la cantidad de dólares que ese señor logró reunir a dólares de hoy, ese hombre tenía una fortuna superior a los 620 millones de dólares, ¿no? Hoy en día, el hombre más rico del mundo, que acaba de ser Elon Musk, que superó a Jeff Bezos en fortuna, bueno, alcanza a 180 mil dólares de hoy. Estamos hablando 4 veces más, ¿no? 620 de Rockefeller. Bueno, mucha gente de Boston, para mí, la ciudad encantadora. Cuando yo estuve en Boston, aquello es una maravilla. Caminando por allá, pues, uno va a una esquina que todas empiezan por abecedario, ¿no? Y entonces uno va y dice, aquí se estudia griego, y va a otro lado, aquí se estudia música sacra, y aquí se estudia, y hay cualquier cosa que usted quiera estudiar en Boston. Es una ciudad maravillosa, ¿no? Que solo tiene 600,000 habitantes, y tiene la magia de los cuáqueros, ¿no? Bueno, en todo caso, pues ahí se toca a Beethoven, Leonora, se toca la coronación de Tchaikovsky y se toca un Te Deum de Berlioz. Es muy aplaudido. Luego él va a visitar a las cataratas del Niágara, luego le hacen un recibimiento donde hay 100 diplomáticos que lo reciben. Es considerado en ese momento como de los genios más importantes, y lo compararon con personas de la talla de Edison, de la talla de Tolstoy, de la talla de Borak, de la talla de Igor, o sea, de lo mejor que había. Pues él no comprendió nunca la vida de Broadway, y por cierto, Carnegie, cuando visita a Andrés Carnegie, van a la Casa de la Moneda y le entregan para que él sienta en la mano lo que son 10 millones de dólares en aquel momento. Querida audiencia, 10 millones de dólares en ese momento es como recibir en la mano aproximadamente así, por decirlo menos, 150 millones de dólares, y creo que me quedan cortos. En Hamburgo, por su parte, Gustav Mahler va a dirigir junto con Tannhäuser de Wagner
va a dirigir su obra, la de Tchaikovsky, Eugen Onegin, ¿no? En San Petersburgo cosecha éxito con Cascanueces, termina tanto la Quinta Sinfonía, que es muy conocida, como la sexta que oiremos, que ustedes oirán. Hemos elegido esa porque es maravillosa, ¿no?
Con motivo de la inacabada Catedral de Cristo, le piden a Tchaikovsky que componga una obra en honor a la victoria rusa sobre Napoleón I. En esta obra, que Tchaikovsky, por cierto, no la consideró nada artística porque no le puso corazón, y si algo tenía Tchaikovsky en sus obras era corazón. Sin embargo, es una de las favoritas de Tchaikovsky que se oye porque es muy orquestal, ¿no? Se llama la Obertura 1812, que utiliza instrumentos de viento, por decir algunos, la flauta, dos flautas traversas, dos oboes, un corno inglés, dos clarinetes en si bemol, dos fagotes, o sea, numerosos, trompetas de todo tipo, y además utiliza instrumentos de percusión de toda índole, instrumentos de cuerda. Es muy orquestal, ¿no? Y en algunas de las versiones se inicia con coro, y los tiempos son: primero hay un tiempo lento, luego un tiempo andante, un allegro, digamos, al gusto, allegro y gusto, luego viene un allegro vivace, ¿no? Termina así. Y bueno, y en algunas partituras hay hasta 16 sonidos de cañón. Por supuesto, eso se usó alguna vez con cañones reales. Hoy se utilizan en los teatros, pues, instrumentos de percusión que simulan estos cañones. Ahora, esta obra tiene entre sus partes la Marsellesa. La Marsellesa tiene una historia sumamente interesante. Yo tocaré luego algunos compases para que recuerden. Yo creo que todos ustedes recuerdan la Marsellesa, y como aparece en esta obra, la Marsellesa, cuando Francia va a ser, digamos, va a pelear contra los prusianos y austríacos, bueno, todos esos elementos que había en la Europa de entonces, resulta ser que un buen día un varón llamado Dietrich, resulta ser que había oído a un capitán que a su vez era ingeniero del ejército, pero que tenía algunas dotes musicales, de nombre Rouget. Y este capitán le dice Dietrich: oye, ¿por qué no escribes una obra que motive a los soldados, ya que escribiste otra obra que gustaba? Bueno, resulta ser que Rouget, pues resulta ser que él va a su casa, y en una noche resulta ser que se le prende la idea de la música que combina la B con un verbo vibrante, y en esa noche compuso la Marsellesa. Bueno, resulta ser que al día siguiente él se despierta como sin saber qué cosa, ¿no? Por cierto que este señor Rouget se había autopuesto para ennoblecerse de Isle, ¿no? Y entonces él pues se despierta y dice: ¿qué hice yo? Y luego recoge lo que había escrito, se lo pasa al amigo, al alcalde en cuestión, y este alcalde era tenor, ¿no? Y en un salón, la esposa y el alcalde, el alcalde la entona tenor y gusta mucho al público. Pero eso era limitado a un salón, ¿no? Pero ante la sorpresa, empiezan a cantar todos los comensales del salón, y así fue progresivamente pasando de un lugar a otro, de una manera totalmente inesperada, ¿no? Y entonces llega a ser un momento en que
esto va a pasar a Marsella, España, y hay 500 soldados, y el ministro de guerra en ese momento inmediatamente manda a editar 100.000 ejemplares porque los 500 soldados se comenzaron a cantar la marsellesa porque tiene a la vez un verbo muy pueblo glorioso, avancemos para la lucha, muy encendido, ¿no? Y resulta ser que se convirtió aquello en una cosa de una potencia enorme, y esos soldados se fueron cantando a eso sin ser himno de Francia, y bueno, y les dio brío, y bueno, y obtuvieron las victorias del caso, ¿no? Pero Napoleón mismo, que prohibió el uso de la marsellesa, decía, con la marsellesa uno se puede ahorrar varios cañones. Ahora, resulta ser que una vez que la marsellesa triunfa, nadie se acordaba de Rouget. Viene el médico este de apellido Guillotín, que la historia no está clara si él inventó la guillotina o no, o si fue que él pensó que la guillotina era menos... y entonces muere, además de los conocidos rey Luis XVI y María Antonieta, mueren en este orden, ¿no? Muere el médico que luego fue periodista, Marat. Luego Danton, que era un gran orador, que lo único que dijo al morir, qué lástima que moría antes de Robespierre, y Robespierre, que jugó tanto entre jacobinos y girondinos, muere Robespierre. Pero también muere el alcalde Dietrich, y muere el general Luckner, que fue a quien le dedicaron la marsellesa. Bueno, resulta ser que a Rouget lo meten preso, ¿no? Para también guillotinarlo, sin saber que lo había compuesto. Pero el caso es que cuando matan a Robespierre, guillotinan a Robespierre, pues abren las cárceles y Rouget se salva, pero queda en el olvido, ¿no? Pasan los años y es cuando llega la Segunda Guerra Mundial, y en el año 1956 De Gaulle, dirigiendo las cosas, junto con otra serie de importantes personajes de Francia, declaran a Marsellesa el himno de Francia. Historia curiosa, ¿no? Oigamos la Marsellesa, algunos pasajes de ello, y luego la oirán ustedes, esta obra monumental, pues, que se toca en todas partes en el mundo. Esta simplificada versión les recordará, sabiendo que ustedes conocen la marsellesa, cómo el sonido de la misma. Esa obra uno la busca en Google, si es que sirve para algo esta encuesta, y siempre sale como el himno más bello del mundo. Bueno, así es la vida. Y el hombre que la escribió hoy en día se encuentra en donde están los inválidos, pues, porque se acordaron de después de tanto tiempo, ¿no?
bueno, en Rusia aparece el cólera y desconociendo Tchaikovsky lo que habían dicho que debía hervirse agua, toma agua sin hervir, se va a enfermar de cólera, disculpen, entonces aquello produjo los típicos síntomas del cólera, una vez calambre, otra vez dolores, hasta que los riñones dejan de funcionar. Un hermano de él, creo que fue Anatolio, pues va a buscar un sacerdote que llega cuando él ya está desmayado, y el sacerdote, en lugar de la extremaunción, lo que hizo fue rezar algunas cosas allí, ¿no? Él muere a los 53 años, vale decir 1893, y es enterrado en el monasterio Alexander Nevsky. Y cuando él muere se celebran conciertos de él a los 4 días, tanto en Moscú como en San Petersburgo, como en todo tipo de cosas. Y el más importante fue en el que ofreció la Sociedad de Música Rusa, donde tocan varias de sus obras, en particular la Patética, el concierto para violín y Romeo y Julieta, ¿no? Más tarde, su hermano Hipólito va a comprar la casa donde vivía Tchaikovsky, así como todos los objetos que estaban adentro, y aquello se convirtió en el hoy conocido Museo Tchaikovsky, que poco a poco ha, digamos, aumentado cada vez más el número de visitantes, ¿no? Y también fue tan importante para Rusia que, además de editar muchas cosas, las cartas, muchas cosas que editaron en Rusia, bueno, también se ha creado el premio Tchaikovsky, ¿no? Para pianistas y muchos tipos hay premios Tchaikovsky de muchas cosas. Peter Tchaikovsky, ¿no? De manera pues que espero que haya sido del gusto de ustedes este largo camino por Tchaikovsky. Nosotros pensamos que lo merece, pero un músico colosal, ¿no? Y como les dije en el está en todos los rangos entre los 10 músicos más grandes que ha dado la historia, ¿no? Todo el sufrimiento, pero la calidad de su música. Hay una palabra que yo no he logrado encontrar en ningún diccionario, que me la decía José Antonio Abreu a mí cuando estábamos evocando tocar un concierto para piano y orquesta, que me decía que Tchaikovsky era el músico con mayor fenomenología. A ver, no he encontrado eso, pero lo que quiere decir es lo siguiente: ningún otro músico ha hecho esto de Tchaikovsky. Mira, fenomenología, lo que quería decir José Antonio era lo siguiente, y creo que tenía razón, porque es lo siguiente: Tchaikovsky lograba un efecto en casi todas sus obras, ¿no?, de que va creciendo la tensión, y el público va pidiendo, y ahí luego vuelve y reposa, ¿no? Esa grandeza la tenía solo él, de ese tensión y luego descanso. Bueno, de nuevo me despido, espero de nuevo, otra vez les digo que suscríbanse, y recuerden, los pájaros de Lincoln y lo demás inventaron la música antes que nosotros. Eleven la mano si les gustó, envíen los comentarios que nos son muy útiles, y gracias por tantas visitas que hemos recibido. Hasta luego de nuevo, querida audiencia.